como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés muy bien. Vamos a ver qué hay para ti, tu persona especial. ¿Qué te quiere decir? ¿Cómo está esa energía? Vamos a lanzar primero las cartas y después vamos a hablar. Primero, vamos a ver, ya yo saqué algunos oráculos, pero igual vamos a ver primero esto. Café rico, sabrosito, hasta el último traguito. ¡Wow! Mira, pues, aquí como que hay algo. Ajá. Yo no sé. Esta persona, de verdad, esta persona que estoy viendo acá, esa energía que estoy viendo, me está dando la impresión de que o es una persona nueva que está por llegar a tu vida, déjame decirte, o esta persona definitivamente está queriendo venir para donde tú estás, pero con la cabeza muy adolorida, como ofreciéndote todo el amor que en algún momento no te pudo dar. Esta persona muy probablemente estamos hablando ahorita del pasado, puede ser que le duela muchísimo ahora el no tenerte. Ahora llora a mares por ti como tú lo hiciste por esa persona. Le diste ya tu olvido porque no te valoró. Ahora solo sabe, ahora sí vas a ver cómo tú le amaste. Pero sabes también una cosa, viene para ti una sorpresa. Eso es lo que pasa con estos oráculos que me están diciendo esto. Ahora yo digo, es que esto será esa sorpresa que viene para ti, porque puede ser esa persona que ahora viene como diciendo con todas las de la ley, como o brindándote todo el amor que no te pudo dar en cualquier momento, o es una persona nueva. Vamos a seguir viendo porque esto lo tenemos que sacar. Esto tenemos que, digamos, salir de dudas. Yo quisiera ver entonces un oráculo de las posibilidades, porque esto siento que se va a poner un poquito interesante. Quiero ver oráculo de las posibilidades, a ver qué te dice. Aquí dice, te llama y tú no le contestas, porque ahora llora a mares por ti como tú lo hiciste por esa persona. Eso es lo que pasa, que ahora al ver que tú no le quieres contestar, al ver que ya no te interesa, ahora esa persona mira cómo está llorando. Y sí que te digo, esa persona quiere plantarse nuevamente delante de ti. Le duele no tenerte ahora. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes todo por qué, Virgo? Porque muy probablemente en algunos de ustedes pudo haber sido el caso, no te valoró esa persona. Pero igual, mira, ahora sabe esa persona cómo realmente tú le amaste. Ahora esa persona sí puede hablar de amor. Ahora esa persona sí puede hablar con experiencia propia lo que es el desamor. Porque esa persona ahora le está produciendo, ahora sí sabe lo que es el desamor, sencillamente. Mira, aquí te dice, te piensa y mucho. Mucho te piensa esta persona y le duele no tenerte ahora. Ahora yo sigo preguntándome, porque ahí vamos a seguir dándole, ¿quién es esta persona? ¿Es esta persona realmente la del pasado que está llegando, como quien dice, bien, como completamente cambiada o cambiado, como que de verdad le hizo muy bien esa lejanía probablemente, o es una persona nueva? Vamos a seguir viendo. Aquí se ve que esta persona dice y siente que no hubo justicia. Esta persona siente que de verdad no fue justo lo que pasó. Quizás a lo mejor ahora que está llorando a mares y que está llorando muchísimo por ti, esto es un pasado, ¿viste? Déjame decirte, definitivamente es el pasado. Ahora que está llorando a mares por ti, siente que no es justo que le estés tratando de esta manera, pero no se acordó cómo esta persona te estaba tratando, ¿verdad que no? Es que así pasa, así son las cosas. A veces uno como que la memoria se le recorta un poco a conveniencia. Tú estás tomando tu decisión. Mejor dicho, ya tú tomaste decisiones para esta situación. Ya la tienes tomada y definitivamente pareciera ser que tú estás viendo ahora para otro lado. Sí que te lo digo, mi querido y adorado Virgo. Ya como que las esperanzas para esta persona se acabaron. Ya no eres tú aquella persona a quien le metían el dedo en la boca. Ya no eres. Ya eres una persona que ha madurado
energéticamente con respecto al amor si se quiere. Y ahora para ti, como vuelvo y digo, viene una gran sorpresa para ti. Una gran y maravillosa sorpresa. Quiero ver en el oráculo de los enamorados qué otra cosa me pueden estar diciendo. Entonces, definitivamente hay una persona nueva. Es esa persona que estábamos viendo allí, ese rey de copas que viene con muchísimo amor a darte todo el amor que realmente te ha faltado. Así sí que te digo, te viene a dar amor, el amor que te estaba haciendo falta. Y esa persona a llorar a mares y a llorar pa'l valle. Mira, lo que tanto esperas, un amor ideal. Este es el amor que tú quisieras tener. Este es el amor que realmente tú has esperado por muchísimo tiempo. Ahí lo puedes tener. Así que te dice el tarot, vuelvo y te digo como consejo, sal, busca, abre bien los ojos, resucita, sal de esas tumbas, abre los ojos y date cuenta de las cosas que pueden haber alrededor tuyo, que quizás te puedan hacer muy, pero muy la vida feliz. Ahí te estoy dejando entonces, mi querido y adorado Virgo, con esa situación, con esa lectura. Pareciera ser que sí, definitivamente, como punto final, como vamos a decir, a lo final, es que definitivamente con esta persona no hay convivencia. Hay una convivencia, quizás es con una nueva persona. Y sí que te digo, una convivencia, ¿sabes? Aquí esta persona del pasado, mira lo que te dice. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. Siento que tú puedes entrar en mi alma. Pero la cosa es que ya como que es muy tarde para esa persona. Ya hay alguien nuevo o habrá alguien nuevo en tu vida que te va a dar muchísima más felicidad de la que te había dado esta persona. Le das tu olvido porque no te valoró. Eso es el problema. El problema que hubo acá es ese. Y esa es la eterna historia de todo el mundo. Es no valorar, no saber valorar. Lógicamente, para que alguien pueda valorarte, tú necesitas ponerte los valores. Valorarte tú primero. Y decir, yo valgo tanto. Para que esa persona pueda saber si es capaz de abarcar o de cubrir ese valor que tú le estás imponiendo de tu persona para con esa persona. Me explico, tu dignidad vale tanto. Entonces, si esa persona no lo sabe entender o si tú nunca has puesto un valor, esa persona puede poner el valor que quiera, el valor que le dé la gana. ¿Y tú cómo vas a hacer? Alguien por allí me mandó una pregunta que me hicieron en el tarot en vivo. Me gustaría confirmarla aquí y decirla. Y esa persona me pregunta, ¿es que voy a conseguir a alguien que me valore? No, tú no vas a conseguir nunca a nadie que te valore. Tú no vas a conseguir nadie que te valore si tú no te has valorado primero. Porque no es esa persona quien te va a valorar. Eres tú quien te tienes que valorar. Entonces eso fue una buena pregunta que me hizo esta chica, bella, preciosa, le mando un besito. Pero sí que te digo que es así. La respuesta sería no. Nadie va a venir a valorarte así por así. Eres tú quien te pones tus valores. En la manera que esa persona vea cómo tú te desenvuelves, cómo tú te comportas, de esa manera esa persona va a entender el valor que tú estás dando. Que tú te estás dando y que estás reflejando en los demás. ¿De acuerdo? O sea que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Le duele no tenerte ahora. Llora a mares por ti como tú lloraste por esa persona. ¿Por qué? Porque no te valoró como debió haber sido. Mejor dicho, no entendió ese valor que tú le estabas poniendo. Creía que era muy fácil. No te supo. De verdad, a pesar de que tú te estabas mostrando como eras, tus valores, esa persona no los respetó. Así que, pa'l callao tunay. Ahora sabe cómo tú le amaste. Ahora sí lo va a entender. Porque ahora le va a tocar entonces aprender a saber lo que son valores. Y para ti viene una gran sorpresa, que es esa sorpresa que te estoy hablando, esa sorpresa tan linda y bella de esa persona que viene para ti ahora con muchísimo amor. Un amor que quizás sea el ideal para ti.
Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo, con otra lectura para ti. Un besito y nos estamos viendo. Bye bye. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like al video, compartir y también decirte que de lunes a viernes, no importa qué días, no lo sé, vamos a hacer videos en vivo de lecturas del tarot en vivo en Facebook a las 3 de la tarde, hora Montreal, o si no, o también sábado y domingo en YouTube igual. Lecturas del tarot en vivo a las 3 de la tarde, hora de Montreal. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.